Llevamos hablando de ellos desde Ni se sabe y también de sus retrasos en las pruebas y homologación. Son los Abril de Talgo y se ha conocido que Renfe ha dicho ¡basta! Te cuento los detalles en este vídeo. Están llamados a ser un salto cualitativo en la flota de trenes de Renfe y acercar más la alta velocidad a muchas ciudades y territorios que aún tendrán que esperar muchos años. Su capacidad de cambio de ancho y adaptación a múltiples condiciones de vía e infraestructura fueron el principal motivo por el que Talgo calificase a sus trenes Abril o Serie 106 como la punta de lanza de la compañía. Renfe apostó por ellos y compró 30 unidades, la mitad de ancho fijo y la otra mitad de rodadura desplazable, es decir, todoterrenos, capaces de poder circular por vías convencionales o ancho ibérico y de alta velocidad. Sin embargo, y a pesar del anuncio reiterado de su puesta en marcha, este mismo verano en Galicia, la primera comunidad que se vería beneficiada por ellos, los retrasos se han ido acumulando, todo añadido a un sorprendente silencio y secretismo por parte de Talgo en los motivos y en el calendario para su puesta en marcha y posteriores retrasos. Todo eran rumores, retrasos y más retrasos, con promesas ya no en días, semanas o meses, sino incluso en estaciones. Primero verano, después otoño, ahora invierno y veremos hasta cuándo. Pues bien, Renfe se ha cansado de esperar por los trenes Abril y penalizará a Talgo por los retrasos acumulados en este contrato. La compañía pública ha analizado el contrato, que tiene un valor de cerca de 800 millones de euros, para calcular la cifra de compensación que le va a requerir el fabricante. Los trenes deberían haberse comenzado a entregar nada menos que en enero de 2021, pero a día de hoy no existe una fecha definitiva para ello y todo son largas. Renfe adjudicó a Talgo la fabricación de 30 trenes de muy alta velocidad con una inversión en estos trenes que ascendía a concretamente 786,5 millones de euros. Esto se suma al detalle no menor de que la flota de Renfe no ha aumentado en los últimos años, pero sí las relaciones ferroviarias, así como la competencia. La apertura de nuevas líneas de alta velocidad, como la Madrid-Orihuela, que entró en operación en febrero de 2021, o el Madrid-Ourense, que empezó su explotación comercial en diciembre del año pasado, permitiría aumentar las frecuencias, pero la falta de nuevo material rodante lo ha impedido. A esto se suma que recientemente se ha puesto en servicio el túnel pasante bajo Madrid y el tramo hasta Torrejón de Velasco, que permitiría a los trenes pasantes circular atravesando el país de punta a punta, pero tampoco se pueden ejecutar la mayor parte de las frecuencias por la falta de trenes, entre otros motivos. De hecho, ha llamado mucho la atención que la apertura de una obra tan importante y esperada apenas tuviera repercusión, con solo 2 rutas nuevas entre Asturias y Cantabria con la Comunidad Valenciana, y solo un puñado de trenes pasando por el túnel, algo ahora más entendible con esta noticia. La compañía se ve en la obligación de tener que redistribuir la flota existente hasta que lleguen los nuevos trenes que tiene que entregar Talgo, algo complicado en estos momentos al no existir una fecha prevista. Todo además en un momento decisivo, con la inminente apertura del tramo del AVE hasta Burgos y las mejoras con el País Vasco, que os comenté al detalle en un reciente vídeo, así como a finales de año el tramo hasta Murcia capital, unida a la cada vez más feroz competencia, que dará un salto cualitativo enorme con la irrupción en el mercado español de la marca Irio prevista para noviembre. La compañía que encabeza Isaías Taboas puede prestar actualmente una media del 82% de los servicios que operaba en 2019 en, por ejemplo, relaciones como Madrid-Sevilla, Madrid-Málaga, Madrid-Valencia, Alicante, Madrid-Zaragoza-Barcelona y Madrid-León. Además, las líneas con las que unen la capital con Galicia, la operativa prevista es inviable, ya que necesitan trenes de ancho variable que estaba previsto que recibiesen en enero en 2021, un problemón que afecta a los viajeros, pero también a las cuentas y a la imagen de la propia Renfe. Hay que recordar que las pruebas de homologación de este tren Abril de ancho variable amenazaban con retrasar su puesta en servicio hasta bien entrado 2023, después de que comenzasen solo unas semanas antes. Talgo seguía entonces trabajando en la homologación del tren de ancho fijo que había comenzado más de un año antes, pero a día de hoy todavía no ha concluido los requerimientos y tampoco ha aclarado públicamente los motivos de los alargues de dichas pruebas.
Lugares como Galicia primero y Asturias o País Vasco después esperaban como agua de mayo este modelo de tren para acortar sus tiempos de viaje con la Meseta y con Madrid, así como con la apertura de los túneles entre Atocha y Chamartín. Se las prometían muy felices a la hora de poder viajar a muchas otras zonas del este y sur de España, pero esta novedad supone un jarro de agua fría considerable para muchas rutas a día de hoy explotadas por debajo de sus posibilidades. Todo esto además supone un serio revés, acabe como acabe esta demanda para Talgo, pues se encuentra en un momento decisivo para la expansión a otros países con el modelo Abril como joya de la corona, que podría suponer importantes problemas de cara al futuro, no solo fuera de nuestras fronteras, sino también en próximas adquisiciones de trenes nuevos por parte de Renfe, pues no son pocos los modelos de la firma española criticados por sus detalles mejorables y comparativas técnicas con otros trenes especialmente de alta velocidad. Te recuerdo que tienes un vídeo muy reciente en el canal donde os hablaba mucho más al detalle de estos trenes pensados para revolucionar muchas rutas y servicios ferroviarios en el país que parece tendrán que esperar un tiempo más. Veremos cómo evoluciona esta noticia y el calendario de dichos trenes, de los que estaremos muy atentos. Suscríbete al canal, encantado de leer tus comentarios y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.